Bueno, muy buenos días a todos. Gracias por estar aquí en este ciclo de conferencias que ha preparado la Asociación Dominicana de Psicología Perinatal con temas bastante interesantes. Sobre todo hoy vamos a iniciar con aspectos relacionados a la negación del embarazo. Para nosotros es muy importante que las formaciones que estamos llevando a cabo, ya sea de psicología perinatal y el diplomado de duelo que actualmente están en curso, se complementen con conferencias como estas. ¿Alguna vez, quisiera como así como que dejar esa pregunta, alguna vez has leído o has escuchado en la noticia, mujer da a luz y no sabía que estaba embarazada? Bueno, eso es lo que se llama un embarazo críptico, silencioso o sigiloso. Y sí, realmente existe, es bastante real. Según algunos estudios, se produce en uno de cada 475 embarazos. Algunas mujeres descubren su estado en las últimas semanas de gestación, pero otras no lo saben hasta ese momento del parto. Esta es una enfermedad que afecta a miles de mujeres del mundo y todavía es desconocida, y que puede tener bastantes consecuencias dramáticas, como el asesinato del recién nacido por la madre. Sobre su significado, causas y consecuencias estará con nosotros o está con nosotros la maestra Patricia Andrea Díaz, quien es parte de nuestro cuerpo docente desde Argentina. Nos llena de orgullo, de mucha satisfacción contar con una experta como ella. La licenciada Díaz es psicóloga, especialista en psicología perinatal. Además es terapeuta de pareja y familia. Es doctoranda en psicología en la Universidad de Buenos Aires, directora y coordinadora editorial de la revista Perinatal Argentina. Es integrante del equipo de psicología perinatal, investigación, capacitación y asistencia. Es también integrante del programa de evaluación y estimulación cognitiva para bebés de 6 a 30 meses. Es docente y supervisora de prácticas clínicas en curso de posgrado internacional en psicología perinatal. Es coordinadora de la Comisión de Psicología Perinatal del Colegio de Psicólogos Distrito 10, provincia de Buenos Aires, Argentina. Es tallerista y biblioterapeuta y es docente de la Universidad de Palermo en la Cátedra de Psicología Evolutiva. Gracias. Me quedé corta porque es bastante extenso ese currículum. Muchísimas gracias, maestra Patricia, por aceptar nuevamente compartir su conocimiento con nosotros y su experiencia. Darle la bienvenida también a los que están cursando el diplomado de intervención en duelo gestacional y perinatal, y también a los que están cursando la certificación en psicología perinatal de nuestra institución. Así que sin más preámbulo, bienvenida y que todos disfruten de esta conferencia. Lo que vamos a hacer es que la maestra va a iniciar. Si tienen preguntas, la van colocando en la caja de comentarios y ya al final haremos la pregunta a la maestra. Bueno, muchas gracias, Angie, por este recibimiento, eh, por permitirme también estar acá para vos. Siempre lo hemos hablado, ¿no? Que a mí me gusta mucho comunicar y estoy muy agradecida de que nos des la posibilidad de llevar, como siempre digo, ¿no? La psicología perinatal fuera de casa, fuera de Argentina. Eh, para mí es un honor y aparte soy parte del elenco estable, como me gusta decir, de tu certificación hace unos años y que disfruto muchísimo, ¿no? También. Y bueno, y todo lo que has dicho y el recorrido que tengo lo he hecho con mucho amor y compromiso. Igual este tema que me ha convocado desde, no sé, creo que desde el 2018, que la escuché a Alicia Oiberman decirlo, era mi profesora, ¿no? En la especialización que estábamos cursando con mis compañeras, hablando de negación del embarazo. Yo la verdad pensé, esto no puede ser, como muchos, ¿no? Que pensamos esto, y me disparó un recuerdo de mi infancia que les cuento. Mi papá tenía una empresa y con otras personas y tenía tres secretarias. Una de ellas
muy querida, esas personas que conocemos todos, que yo era chiquita, iba y venía a esa empresa, no estaba en relación con ellos, no faltaba nunca y un día faltó. Era inusual que faltara a su trabajo porque, bueno, en realidad siempre estaba. Eh, Ese día mi papá volvió a casa, así como trastornado, digamos, y dice, faltó, y yo llamé a la casa para ver qué le había pasado, porque la verdad que era... Me atendió la madre y me dijo que había tenido un hijo. ¿En qué momento? Decía mi papá. Yo me acuerdo esto, ¿no? Que decía, ¿en qué momento si yo no la vi embarazada? No puede ser. Ese no puede ser, lo acompañó durante años, siempre lo contaba esa anécdota. Y a mí me quedó, ¿no es cierto? Y viene este recuerdo también cuando estábamos estudiando, y ni bien Alicia lo nombró, yo me acordé de una compañera mía del secundario, y me acordé de esto, ¿no? Decía, pero en un pasaje de una conversación, cállate vos que tuviste un embarazo de 3 meses. Yo en ese momento pensé que había pasado por un duelo perinatal, ¿no? De embarazo de 3 meses. Pues no, había pasado esta otra situación, entonces la convoqué, estuvimos trabajando juntas y fue la persona que se dio toda su historia para la tesis de mi especialidad, que fue la negación del embarazo y la incidencia de factores eh, intergeneracionales y transgeneracionales de la negación del embarazo, que está publicada en un libro cuya compiladora es Alicia Oiberman. Así que digamos que me conmueve mucho este tema y también me parece tan oportuno poder compartirlo porque así como su nombre y también así como su pasajero clandestino que dicen que en muchas partes de la bibliografía, es importante visibilizarlo porque es de la única manera que podemos abordarlo. Y bueno, tengo mis apuntes acá para no olvidarme nada de lo que quiero compartir con ustedes. Y bueno, empezar diciendo que esto es, ¿no? En primera instancia, visibilizar es el primer paso para dar cuenta de que este es un hecho con más frecuencia de lo que quizás podemos admitir, ¿no es cierto? Quizás las formas más frecuentes son las menos conocidas, y sí, las más conocidas son las que podemos, que nos llama mucho la atención porque la vemos en las noticias, ¿no es cierto? Con un grado importante a veces de exageración, por medios, o por circunstancias excepcionales, como haber nacido en la casa, o en el baño, o en un polideportivo, como vamos a ver. Eh, También decir que conforme al paso del tiempo, a mí me gusta también relacionar este tema con el lugar que tiene la mujer, ¿no es cierto? Y que aparentemente parece ser un tema de una doble condena para la mujer, ¿no? Porque muchas veces ha asociado esta situación con ser una mala madre. ¿Cómo no uno no se va a dar cuenta que está embarazada? Y aún hoy lo siguen pensando desde hace años y aún hoy lo piensan. Pero bueno, sabemos que a medida que pasan en las situaciones, los movimientos sociológicos, eh, la sociedad dicta de alguna manera qué es, o la representación social que tiene la gente, dicta qué es lo bueno, qué es lo malo, ¿no? Y creo que nosotros tenemos principal injerencia en eso, en deconstruir algunos conceptos, algunas situaciones, algunas creencias, como para poder armarlas con otra narrativa un poco más contenedora, si se quiere, más amorosa de la situación, sabiendo que principalmente fenómeno, como en tantos otros, también hay que no generalizar
y tomar cada caso como único, ¿no? Ayer leía a Michelle Libert, que es una de las personas que ha investigado sobre este tema, que dice que lamenta que hayan, que a través del tiempo lo hayan llamado negación del embarazo, ¿no? Y él dice, recuerdo con nostalgia las denominaciones del siglo XIX, que decía mujer que malinterpretó su embarazo, ¿no? Dándole un estatus, nombrando a alguien, y no solamente un embarazo negado. O críptico. Críptico quiere decir algo que es conocido por pocos y susceptible de ser interpretado, y está relacionado con lo oscuro, con lo silencioso, con lo callado, con lo indescifrable. O sea que hay una ola de misterio en relación a eso. No quiere decir que uno no deje de sorprenderse y preguntarse cómo puede ser posible esta situación. Eh, Más aún las personas que han transcurrido un embarazo, ¿no? Que han pasado por esta cuestión de la maternidad. Bueno. Así que vamos a dar comienzo. Bueno, para entender primero lo que es este fenómeno, me gustaría compartir con ustedes lo que se espera, ¿no? De una maternidad, entre comillas, normal, vamos a decir, que, bueno, sabemos que los 9 meses de embarazo tienen un valor organizativo, digamos, para la mujer, no solamente para preparar su físico, sino también para un acomodamiento psíquico, ¿no? Y hablamos eh, en los psicólogos perinatales, las psicólogas perinatales también, hablamos de los 3 trimestres psíquicos del embarazo. Particularmente, hace unos años, sabemos que ha habido como un boom de la maternidad, porque se ha podido hablar sobre ello, porque la mujer tiene más voz sobre estos temas, y han salido un montón de bibliografía y de libros sobre la posibilidad de hablar de los sentimientos asociados al embarazo, ¿no? Y una de nuestras tareas como profesionales de la salud es acompañar a la mujer en este trayecto, ¿no? Pero más que nada cuidando de su psiquis, de lo que Racamier, uno de los autores importantes, habla de lo que es el maternaje, ¿no? Que son los procesos psicológicos que se integran y desarrollan en la personalidad de la mujer en el momento de la maternidad. Y bueno, y aprendimos a que esto es posible, que hay un montón de procesos psicológicos que atraviesa la mujer, contrarrestando lo que antiguamente se decía, ¿no? Que ahora que estás embarazada, no te preocupes por nada, tenés que descansar, ¿no? Era lo que se recibía. Y sabemos que ahora todo es un mundo y sobre todo creo que el gran hito es saber en el siglo XXI es haber traído a colación la ambivalencia, ¿no? De la maternidad. Ese es el lado B de que nunca una pudo hablar, entonces nosotros lo ponemos sobre la mesa para trabajarlo. O sea que la mujer que pasa por un embarazo está tranquila, está feliz o puede no estarlo y aparecer un montón de situaciones. Bien, entonces, en estos 3 trimestres, digamos que en el primero, la mujer está habitada por una sensación de ser, ¿no? No hay una conciencia de hijo, sino que es ustedes lo habrán visto en sus consultas o por experiencia propia, es algo como a veces increíble, ay, no sé si estoy embarazada o no estoy embarazada, ¿no? El test me dice que sí, el test de sangre también, bueno, y comienzan algunas incomodidades físicas, un poquito de cambio del cuerpo. Pasamos al segundo trimestre donde ya es evidente, ¿no? Los cambios corporales y también decimos que es uno de los trimestres más acogedores porque la mujer empieza a sentir un poco más de tranquilidad, quizás cesa las incomodidades físicas. Muchas mujeres dicen que se sienten bastante poderosas, ¿no?
con la idea de engendrar vida. Comienzan algunas representaciones mentales de lo que es eh, tener un hijo, ¿no? Comienzan a pensarlo, y esto es conjuntamente con los procesos psicológicos que voy a decir a continuación, es lo que forma la gestación psíquica de lo que hablamos, ¿no? Que permite lo que ya dije que es el maternaje. Imagínense que en estas representaciones mentales son claves porque le dan un alojamiento psíquico al bebé, ¿no? Uno lo piensa, lo siente, lo comparte, ¿no? A través de la palabra, a través de los sentimientos, a través de los sueños, es importante. Comienza lo que algunos autores, Misionar, por ejemplo, habla de anidación psíquica, que es esta representación del otro concebido, ¿no? Es una cuestión de pensar, tengo alguien dentro, lo pienso, y en la medida que lo puedo pensar y representar, le estoy dando simbolismo, y con eso, digamos que lo adhiero a mi psiquismo, ¿sí? También algunos otros procesos, como ya llegando al tercer trimestre, que sigue habiendo representaciones mentales, ya no de esta fusión primera que había, sino ya una representación de los cuerpos separados, ¿no? Unas cosas le pasan a la mamá, pero ya con las pataditas, con el hipo que puede sentir, podemos sentir que tiene el bebé, con sus movimientos en general, es como que le damos una entidad separada. Y a medida inclusive de que crece esa panza y se pone más pesada, las ganas de que el bebé salga se hace cada vez eh, más imperiosas, ¿no? Acompañan a estos sentimientos, sentimientos del cuerpo, digamos, otras cuestiones psíquicas. ¿Se acuerdan de Winnicott? Es uno de los autores conocidos por la mayoría de nosotros, que hablaba de la preocupación maternal primaria, que comienza más o menos en este tercer trimestre, que es una sensibilidad exacerbada, digamos, de esta mujer que puede identificarse con las necesidades de su hijo, pensarlo, pensarse en ella, pensar, podré mantener con vida a esta bebé. Es una de las tantas preguntas. ¿Seré capaz de ser una buena madre, no? Esa buena madre que tanto pesa también. Empieza una afiliación histórico-generacional, ya no es solamente pensada por la mamá, sino también por su contexto. Yo hablo principalmente de la mujer porque son las investigaciones realizadas en relación a la mujer, pero sabemos que está la pareja, está su familia, que también lo alojan, ¿no? Y algunos también hacen representaciones mentales bastante lejos, como mirá las patadas que pegan, uy, puedo ser futbolista. Digamos que cada persona lo aloja psíquicamente también en su cabeza, le da una entidad, le da forma de relato a la existencia de ese bebé, ¿no? Monique Blidowski habló de lo que es la transparencia psíquica, es otro de los procesos tan importantes que atraviesa la mujer durante el embarazo, y que ella habla como si fuera un velo entre el inconsciente y el preconsciente, donde se levanta un poco, se hace más traslúcido, y es una época donde la mujer tiene reminiscencias de su pasado, quiere saber de sí en cuanto hija, trae a la madre como modelo, como para identificarse o como para no hacer lo mismo, ¿no es cierto? Están estas preguntas. La mayoría de las veces quieren estar con sus madres para también tener una experiencia de que le cuenten qué es ser mamá. Estas, este proceso, para nosotros, los que trabajamos con la salud mental, es riquísimo también, porque antes se decía que no, tanto como el duelo, ¿no? Que no eran momentos como para hacer una psicoterapia, y ahora sabemos que podemos acompañar y mucho
en esos tránsitos. Benit Ballet es un psiquiatra francés, psicólogo francés, que también habla de la identidad concepcional, que es un término importante en relación a la maternidad y en relación al cuadro que vamos a abordar, porque sabemos que nosotros no tenemos solamente un registro eh, biológico, ¿no es cierto?, del embarazo, sino que también está este registro psicológico y también un registro psicosocial. Uno puede pensar, este embarazo es fruto del amor, o puede ser fruto de una violación, o puede ser fruto de una obligación por mandato familiar. Decimos, venimos al mundo con una historia también. Y eso va a moldear psíquicamente también la idea de ese bebé y las representaciones que de él se van a hacer. Esto tiene mucho que ver, porque ahora lo vamos a ver, el impacto que tiene esta identidad concepcional también en un fenómeno como es la negación del embarazo. Entonces, primeramente hemos transitado lo que todos sabemos con respecto a con respecto a la maternidad, a la posibilidad de estar embarazada, al desarrollo psicoafectivo de la mujer, sabemos lo importante que es, cómo se siente, ¿no? Esta ambivalencia que se puede sentir, y no obstante reconocida porque es simbolizada de alguna manera y transitada, ¿no? Se puede pedir ayuda. Hay digamos que es una crisis vital y evolutiva, y no por crisis quiere decir una desorganización. Y como nos enseñaron, la mujer la va a atravesar de acuerdo a su historia personal, la estructura de la personalidad, la situación presente, las características de su bebé y el encadenamiento histórico de ese bebé en el andamiaje generacional. Ahora bien, estos son, bueno, los mecanismos psicológicos que habilitan la gestación psíquica, y la gestación psíquica viene a darnos, es un concepto de Benit Ballet, que yo hablo mucho de los franceses porque fueron quienes llevaron, digamos, de alguna manera, adelante la investigación sobre el fenómeno del embarazo. Y no así en otros lugares. Ahora vamos a verlo como el desarrollo histórico, ¿no? Pero esta gestación psíquica es el lugar psíquico, mental, es una actividad representacional, como veníamos diciendo, ¿no? Con todos estos procesos psicológicos que se dan, que van alojando la idea del acontecimiento del embarazo, del bebé, en la medida que avanza la gestación física. Me gusta poner esa figura porque estamos acostumbrados, ¿no?, a visualizar el bebé en la panza de la mamá, y acá está alojado en su cabeza. Y esto es muy importante que se dé, ¿no es cierto? Entonces, es un espacio psíquico de gestación y marca el contorno de relación futura que tendrá esa diada madre-bebé. ¿Y qué pasa, no? Cuando todo esto, nada se conoce. Donde hay un silencio, y no obstante, irrumpe en la vida de la mujer un nacimiento. Suele ser muy sorpresivo. De todo lo que hemos hablado, nada pasa, ¿no? Imagínense ustedes, realmente están en un momento como este, pueden ser en un momento como este, sienten que se descomponen y en el minuto 2 o 3 nace un bebé. Realmente es impactante. A ver si puedo poner, vamos a ver a ver, dejo de compartir y comparto el otro, ¿no es cierto, Angie? Sí. Sí. A ver, de pantalla.
espérenme, espérenme. No, no, esperen. Esto pasa. ¿Se está viendo? Ahora mismo no. Bueno, vamos a compartir este brevísimo video. Por primera vez en nuestro país, una mujer acusada de matar a su bebé ha evitado entrar en prisión porque se le ha reconocido que sufrió el trastorno de negación del embarazo. Su caso ocurrió el 22 de noviembre de 2012. La joven sintió unos dolores muy fuertes y llamó hasta 23 veces a emergencias. Cuando los sanitarios llegaron a su casa, la joven ya había dado a luz a su hija sin saber que estaba embarazada y no le pudieron salvar la vida. El juez ha dictaminado que padeció un trastorno de negación del embarazo. Este síndrome consiste en estar encinta sin ser consciente de ello. Lo más sorprendente es que las mujeres que lo sufren no aumentan de peso ni padecen los signos habituales de una gestación. Un caso llamativo es el de Marta, que fue a los baños de un polideportivo en Bilbao y no se esperaba dar a luz a su tercera hija. ¿Y por qué la oí llorar? Nada, pues la cogí, me la puse aquí encima. Pues no lo sé cómo puede ser. No lo sé cómo puede ser. La ciencia lo sabrá, no sé, no tengo ni idea. Yo no sentía nada. Ni sentía, ni tenía los dolores de, pues eso, ni síntomas, ni dolores, ni nada de nada. ¿Cómo es posible llegar al parto sin tener síntomas de embarazo? Bueno. Muy cortito. Ay, ahora tengo que esperar. Ahí está. Volvemos al Power. ¿Vieron ustedes alguna vez? ¿No sabía que estaba embarazada? Es un programa de Human Health que, bueno, está un poco guionado a partir de experiencias reales, está un poco guionado, pero bueno, sirve de alguna manera, yo creo que esos programas sirven de alguna manera como para estas mujeres que han atravesado esto y prestan su historia, pueden ponerle palabras, ¿no? a esta situación. No obstante, a veces pienso que también se deja por fuera lo complicado que es esto, ¿no? Y la angustia que conlleva, y que no es tan simple, y que es grave que pase, ¿no? Es algo frecuente, pero es grave que pase algo así, ¿no? A ver, ahí está. Bien. Quería compartir con ustedes algunos datos epidemiológicos para ubicarnos, ¿no es cierto? La literatura, la verdad que es bastante escasa en relación al estudio de la negación del embarazo, no es comparable a otras situaciones, como por ejemplo que uno puede buscar puerperio, parto y puerperio, bueno, es infinidad la cantidad de escritos que hay, ¿no es cierto? Y sobre negación del embarazo hay relativamente poco, ¿no? Naim Grangot hizo su tesis doctoral en el 2001 y dentro de su revisión histórica y bibliográfica, por convención decidieron, de alguna manera, que la negación del embarazo es el no reconocimiento más allá del primer trimestre del embarazo y puede extenderse hasta el parto y cubrir este último. La negación del embarazo no se describe como una entidad clínica en sí misma y cada negación obedece a cada mujer que atravesó este momento, ¿no es cierto? A este fenómeno se lo llaman de varias maneras y de varias formas, de acuerdo a las personas que lo han investigado y de acuerdo también, y me doy cuenta, por el área de trabajo de cada uno, ¿no es cierto? Negación del embarazo lo ha denominado, por ejemplo, Dayan, trastorno de la gestación psíquica, Benit Balé, negación como problema de la representación mental y psíquica, Sophie Marinopoulos, embarazo de viaje blanco, Elizabeth Darchis,
ella habla digamos que yo tengo como terapeuta familiar, tengo ese amor por la cuestión transgeneracional, he estado en comunicación con ella y, bueno, hemos compartido un ida y vuelta en relación a la negación del embarazo, ¿no? Ella habla de un embarazo como de un embarazo de viaje blanco, porque no hay una historia que se puede ver ahí, ¿no es cierto? Y bueno, y como tantos otros autores, digamos que ella en algún punto de poder darle una explicación, sienta las bases en alguna sintomatología o alguna situación transgeneracional, ¿no? Bueno, y Laura Miller habla de negación afectiva, la divide en tres, ¿no? Negación afectiva, generalizada y psicótica delirante. Hoy se propone hablar de negaciones del embarazo, no una sola negación, porque obedece a tantos mecanismos en juego y a tantas mujeres que es muy individual, cada uno lo vive diferente. Sí es cierto que hay ciertas características que todos reúnen y que todas las investigaciones transitan como que son iguales para todas las mujeres, ¿no? La prevalencia es de un fenómeno cada 15 negaciones parciales. Esto es cuando se devela el embarazo a través en el curso del embarazo, ¿no? Y uno en 2.500 de negaciones totales, de aquellos embarazos que no se detectan hasta el parto y inclusive pasa el momento del parto. No hay un perfil típico de mujeres y en esto se han basado muchas investigaciones, ¿no? Tratando de encontrar cuál es el perfil típico en relación a la edad, en relación a las situaciones psicosociales, a las cuestiones pasadas, bueno. Y las investigaciones resultan que no hay un perfil típico de mujer que pueda hacer una negación del embarazo. No hay edad, no hay etnia. En relación a la etnia, estuve investigando, yo llamé a Marie-Rose Moreau, que es una psicóloga transcultural, ¿no? Francesa, para preguntarle si en su recorrido había pasado por alguna situación de estas, y me dice que no, porque imagínense que nosotros estamos acá en Occidente, que es cuando hay mayor frecuencia, según la literatura, que pasan estas situaciones, pero no obstante, del otro lado del mundo no tenemos ciencia cierta qué tal se puede hablar de esto. Imagínense, por poner un ejemplo, una comunidad afgana, ¿qué pasaría acá con el lugar de la mujer, ¿no? Hay muchas cosas que nunca vamos a poder saber, me parece, hasta que las mujeres no tengan la posibilidad de hablarlo. Y el neonaticidio, en realidad, es un desenlace muy poco frecuente en la negación del embarazo, pero lo conocemos por este fenómeno lo conocemos por estos desenlaces tan trágicos, ¿no? En realidad es muy poco frecuente y la mayoría de las mujeres pueden recuperarse después de ese shock inicial, ¿no? De una brevísima como amnesia en relación a la confusión de episodios disociativos, a eso voy, y pueden alojar a su bebé, digamos, en un maternaje, una gestación psíquica récord, de alguna manera, y pueden alojar a su bebé y pueden mantener un vínculo saludable. Muy pocas investigaciones hablan de la posibilidad de investigar sobre qué pasa con la evolución psíquica de ese niño que ha sido negado, ¿no? Pero, no obstante, se están haciendo, ahora les voy a mostrar, se están haciendo algunas investigaciones sobre la cuestión de la negación del embarazo en relación al apego, ¿no? En Francia, en la Universidad de Reims, se está llevando a cabo actualmente, es un estudio multicéntrico también.
O sea que verán que es bastante impreciso lo que se va conociendo, ¿no? Pero no obstante es importante visibilizar todas estas cuestiones. ¿Cómo se trató? Bueno, esto ya les había comentado un poquito, ¿no? Cómo se fue tratando este fenómeno. Primeramente relacionado con el infanticidio, como decíamos, muy mediático. En Francia fue un tema como que impactó a la sociedad, inclusive se armó la Asociación Francesa para el Reconocimiento de la Negación del Embarazo en el 2004. Hoy ya no está en funcionamiento y creo que fue desde que falleció su presidente Félix Navarro. Pero fue muy importante el primer simposio que tuvo lugar en el 2018, donde surgieron muchos papers y se reunieron muchas personas de muchos lugares para poner por escrito, ¿no? Las investigaciones en relación a este fenómeno. Llegan a la conclusión que hay hipótesis varias, ¿no? Con lo cual ya les conté. Más bien se intenta mostrar que la negación del embarazo es el resultado de varios mecanismos psíquicos. Su existencia se basa puramente en observaciones clínicas, ¿sí? Llegan a la conclusión que más que un trastorno psiquiátrico, porque no hay la posibilidad de unir esta cuestión con algún trastorno psiquiátrico, y lo incluyen como un factor de protección defensiva masiva ante lo traumático devastador, ¿no? Y que en cierto punto, de alguna manera, tiene funciones adaptativas. Yo recuerdo cuando le hice la entrevista a la persona que se dio su historia, ¿no? Para que pudiera hacer la investigación, ella decía que jamás hubiera querido tener otro hijo. Ella era muy estructurada, se reconocía como que era muy difícil. Me decía, yo planeé mi vida. Voy a tener un hijo, cuando mi hijo esté por empezar el jardín voy a tener otro y ahí se va a terminar. Y así fue todo, pero todo, y yo la conozco de chica, y era así, termino esta tarea. No, uno va aunando sus recuerdos también. Porque también en su historia había una imposibilidad de criar más de 2 personas, porque en su propia historia familiar la madre había pasado por una situación así también, ¿no? Entonces ahí, desde ese lugar, yo puedo decir que en esta particular mujer y su contexto, hubo mucha influencia de aspectos, incidencias intergeneracionales, ¿no? Su madre, es decir, había como negado la existencia de ella, ¿se entiende? Y sin embargo, fue ella la que le dio sentido a toda su vida con la mamá, que lo acompañó durante toda su vida hasta que falleció, ¿no? Porque lo que había visto en su casa, que era imposibilidad de criar más de 2 hijos, porque su hermana era una persona fóbica y fue muy restrictivo para la familia abordar esto de lo interno y lo externo en la familia, ¿no? Entonces fíjense cómo hay ciertos aspectos que también tienen una impronta, y en este caso ella hizo esta asociación sola. Cuando yo le pregunto, ¿hay alguna particularidad en tu familia? ¿Ha pasado esto? Y ella arma, ¿no? Toda esta historia. Pero bueno, es una de las tantas hipótesis que puede haber, ¿no es cierto? Yo acá les quería compartir un breve recorrido desde cuándo se piensa, ¿no?, en relación a este fenómeno y cómo fue avanzando a través de la historia. Particularmente me encanta la línea de tiempo. Hay personas que yo conozco acá y que saben de esto. Sí, inclusive se lo hago hacer a mis alumnos, pero marcan mucho a nivel mental, me parece, la posibilidad del recorrido de que ha tenido o un síntoma o un hecho histórico o una situación en particular. Fíjense que empezamos en 1838 con Etienne Esquirol, que fue un médico muy estudioso de la parte de ginecológica, por supuesto, y Marcé, que fue su
el que le sigue, en 1858, que fue su discípulo, que estudiaron más que nada, bueno, todo lo relacionado a la maternidad y sus dificultades, ¿no es cierto? Y en aquel momento había pasado, pero yo les hablo de una persona, ¿no? Que se escriben por casos únicos, una persona que había negado es una palabra que yo pongo actualmente, no era usada en ese momento, que desconocía de su embarazo, ¿no? O que tenía un trastorno mental, porque en realidad primero fue unificado en la historia la negación del embarazo con trastornos mentales, con psicosis particularmente, y bueno, y después de ese episodio fue seguido en neonaticidio. O sea que la historia empieza a marcar embarazo en relación a ocultamiento o negación y el desenlace trágico que es el neonaticidio. Marcé hizo un tratado sobre la locura de las mujeres embarazadas, miren el título, ¿no? de ese compendio, pero fue, digamos, una de las personas que habilitó la perinatalidad psicológica, porque él lo que dijo es que no todo embarazo era un acontecimiento feliz para la mujer. En 1858 estaba hablando de esto, ¿no? Y también, bueno, estudió sobre todo, hablaba de la depresión, de lo que nosotros actualmente conocemos como el baby blues, la depresión postparto, la psicosis puerperal, y vio que había ciertas coincidencias en relación a los embarazos que no ocultos, se decía en aquel momento, y la develación de lo que el bebé irrumpe en la vida de la mujer. En 1865 hay un diccionario médico ginecológico donde se incluyen embarazos desconocidos por ocultamiento, ¿no? Es muy común que antes se uniera el fenómeno de la negación del embarazo con el ocultamiento intencional de este. Imagínense que estamos atravesando diferentes sociedades con todo lo que implica la visión sobre la mujer, sobre el embarazo, sobre lo que está bien, lo que está mal, ¿sí? En 1874, Ambrose Tardieu era un criminólogo, ¿sí? Y realmente intensificó la relación entre la negación del embarazo y el infanticidio. Isham es otra de las personas que observa en su práctica diaria, excepcional, ¿no? Que en algunas mujeres había como una falta de conciencia en relación a la gestación del embarazo, ¿no? En 1898, fíjense los saltos, ¿no? Los saltos en años que hay, donde la literatura muestra que esto no ha sido una cuestión continua, ¿no? Que haya muchas investigaciones sobre esto. Wood y Pale hablan del embarazo inconsciente, describe características, reglas presentes, ¿no? Estamos hablando de la menstruación, no se evidenciaba la suba de peso, no identificación de movimientos fetales, empezaron a ver esto. En 1970, digamos que la negación del embarazo o todas estas cuestiones que forman este cuadro empiezan a estar en la bibliografía como más marcado, aparece como en la literatura psiquiátrica, y la negación del embarazo asociado todavía a un evento psiquiátrico como puede ser la psicosis. En aquel momento estaba muy metida la cuestión de la negación del embarazo y neonaticidio, y Resnick es el que hace el desarrollo que divide estos dos conceptos, ¿no? Del neonaticidio y del infanticidio. El neonaticidio es el asesinato inmediato dentro de un lapso de 24 horas de la muerte del bebé de manos de sus padres, ¿no? Por decirlo así, enfatizan por el lado de la mujer. Digo enfatizan porque esto es importante también ver que, por si nos faltan cuestionamientos a las mujeres, siempre fuimos acá las principales de la historia, ¿no?
Seguimos desde 1970, pasamos a 1980 con algunas otras investigaciones, y lo que ve Burns, Finnegan y Milstein es que la negación del embarazo es un evento aislado de lo que es la historia psiquiátrica, que no alcanzaban, de alguna manera, los datos como para aunar criterios y decir, bueno, esto es así, no nos alcanza para esto. Y se introduce, si no es de una parte de psiquiatría, ¿no es cierto? Pero sí es algo grave, podemos hablar de un trastorno de adaptación, ¿no? A toda una historia desconocida y que, bueno, y que irrumpe en la vida de la mujer. Y empiezan a ver que hay una conciencia como intermitente del embarazo, ¿no? A veces se conoce, a veces no, a veces hago como que no, que eso tiene otra impronta también. Laura Miller, es una psicoanalista, en 1991 intentó incluir en el DSM, ese manual de desarrollo de trastornos mentales, la negación del embarazo, pero no pudieron reunir todas estas, vieron que es tan estricto este manual, que no pudieron aunar las características que diera a conocer este fenómeno, ¿no? Pero sí diferenció, como decía antes, la negación del embarazo entre psicótica y no psicótica, ¿no? Y porque evidentemente a través de la literatura hay personas que han atravesado trastornos psicóticos con negación del embarazo y finalmente con un desenlace trágico como es el neonaticidio, ¿no? Y sin embargo hay otras personas que desconocieron su embarazo y que no atraviesan un trastorno psicótico. Pasamos desde 1994 a 2009, Brzezinska hizo una gran investigación en el tiempo, ¿no? Y habla de un reconocimiento inconsciente de la negación del embarazo, comienza a investigar por años y habla de un conocimiento intermedio en este estado psicológico situado entre el conocimiento y el desconocimiento del embarazo. Él habla y transcribe algunos relatos de mujeres que dicen, pero a mí se me cruzó que podía estar embarazada, pero después no lo pensé nunca más, ¿sí? Que eso va a tener un nombre desde el abordaje psicoanalítico, que es la denegación del embarazo, para diferenciarlo de lo que es la negación, ¿sí? Y ahora lo vamos a ver. Dayan, que ya les hablé de él, observa confusiones entre el dolor del parto y aquellos de origen digestivo, entonces empieza a hablar de esta sintomatología silenciosa que hay que darle como entidad, ¿no? Y es el primero que hace esta división entre negación y denegación del embarazo. Grango junta todo esto y dice, bueno, vamos a decirle por el momento negación del embarazo al desconocimiento de estar encinta, ¿sí? Hasta aproximadamente las 20 semanas desde la concepción y de amenorrea. La cuestión es que hay muchas mujeres que describen que ellas seguían menstruando, por decirlo de alguna manera, ¿no? En el 2002, Pierrone y Wessel, Colette Perron y Wessel, hacen otras investigaciones, durante 7 años hicieron, que llevan adelante investigaciones sobre el riesgo del parto en la negación del embarazo, tanto para la madre como para el bebé, ¿sí? En el 2004 se crea esta asociación que les dije, y en el 2008, que fue esa conferencia que se reunió y que marcó un hito, un antes y después, en relación a la negación del embarazo, se puso en evidencia todos estos mecanismos psicológicos que no habitan en este cuadro. Sara Seguin en el 2011, nos vamos acercando ya al siglo XXI, ¿no? Realiza una tesis sobre el funcionamiento psíquico de las mujeres que presentan negación del embarazo a través de técnicas proyectivas, pero bueno, de alguna manera su conclusión es que cada una de las mujeres, ¿sí?,
pasan por las características que se han descubierto en general, que ahora vamos a ver, y que cada una es su mundo en relación a la negación del embarazo, ¿no? Y bueno, y describe, por supuesto, no ocupa en este momento, describe todas los relatos y las vicisitudes en relación a qué ven, sobre todo utilizaba el Roger. Bueno, ¿por qué se niega un embarazo y qué es lo que se niega? ¿Por qué se niega un embarazo? Es una pregunta que nos gustaría saber, ¿no es cierto? Pero todavía nadie podemos llegar a confirmar esto. ¿Y qué es lo que se niega? Bueno, más que nada hablo de los franceses porque fueron los que más han hablado de esta situación, ¿no es cierto? Y Benit Vallée habla en un libro que se llama La negación del embarazo, una dificultad en la gestación psíquica, algo por el estilo, marca la diferencia de que en realidad no es una ausencia de gestación, sino que se gesta algo en particular y que es una negación, ¿no? Imagínense que como proceso psicológico, mantener la gestación de una negación a nivel inconsciente es un trabajo psíquico arduo, ¿no es cierto? No es que nada pase, sino que hay algo que se gesta en la psique de la mujer, que no es la idea de bebé, pero es una negación. Y la negación no está evidenciada en la psique de la mujer, ¿no es cierto? Para una mirada psicoanalítica, la negación es un mecanismo de defensa, por supuesto, asociado a la escisión, donde no hay un simbolismo de las representaciones mentales. Hay una ausencia total de conocimiento. En cambio, si hablamos de la denegación del embarazo, esto tiene que ver con la negación de las representaciones internas, es decir, que hay una representación que pueden a veces salir al preconsciente, como estas mujeres que decían, se me cruzó que podía estar embarazada, pero después como que me lo olvidé, ¿sí? Y lo que se niega es una realidad interna, mientras que en la negación del embarazo lo que se niega es una realidad externa, ¿no? Quizás, ¿por qué se niega esta realidad externa? Quizás porque es muy amenazante y contra la defensa, digamos, de una desorganización masiva, ¿no? Esto es lo que plantean algunos psicoanalistas. Vimos la diferencia entre parcial y total, y Misioner habla de que el levantamiento de esta negación siempre es un momento muy arriesgado porque rompe con una estrategia defensiva, imagínense, ¿no? Como una barrera de contención psíquica, cuando se rompe, pone en evidencia un conflicto psíquico y amenaza el equilibrio biopsíquico. Y no es para menos porque las mujeres que sufren de esto, al revelarse el embarazo, tanto sea durante el embarazo o en el momento del parto, es un momento choqueante. Las personas que pueden negar su embarazo hasta su develamiento, que puede ser en el 5º mes, en el 6º mes, en el 7º mes, realmente los sentimientos son de culpa. Bueno, en la maternidad siempre llega sentimiento de culpa, pero acá es muy enfatizado por todo lo que no se pudo hacer antes, ¿no? Cómo no se dio cuenta, dónde estaba yo, estas son las cuestiones que pasan. Y también, por supuesto, en la negación total, es un shock paralizante donde se necesita tiempo para alojarse en la situación presente, ¿no? Sin embargo, la literatura dice que lo más frecuente es lo más complicado a veces, ¿no? Son estas negaciones parciales donde se transita un poco del embarazo, la mitad de un mes o poco tiempo, donde hay que hacer un trabajo de acompañamiento muy intensivo por todos estos sentimientos que se sienten, ¿no? De no haber participado
el contexto también de no haber participado o darse cuenta. Y sin embargo, en la negación total, todas estas situaciones, miren lo que digo, ¿no? Estuvieron como más protegidas, salvo la desorganización choqueante de la revelación del embarazo en el momento del parto, que no obstante, en las investigaciones surgen que finalmente se supera. Rara vez llegamos al neonaticidio, ¿no? Entre las características que se pudieron reunir a través de la biografía, la negación del embarazo, o embarazo críptico, no es planificado, no es aceptado conscientemente, no se realizan controles mínimos, y esto es complicado también, porque imagínense, la diabetes gestacional, la posibilidad de prematurez, la hipertensión, que muchas veces es muy frecuente, todas estas cuestiones no se dan. No pueden imaginar ni soñar al bebé, no sienten los movimientos del bebé, que aparecen alrededor del cuarto o quinto mes, no hay ganancia de peso, o muy poco, 2, 3 kilos. A ver, hay personas que por ahí tienen algún sobrepeso y entonces, bueno, no se dan cuenta. Menstruaciones, lo pongo entre signos de pregunta, porque las mujeres dicen, yo seguía menstruando, más o menos regularmente, pero eso tiene otro correlato. Se interpreta erróneamente los movimientos del feto atribuibles a malestares estomacales, lumbares, digestivos, pero se racionalizan, acá hay otro mecanismo defensivo, desde este lugar, no debe ser con esto, y sirve o confirma de alguna manera lo que voy pensando. Teorizo sobre esto y digo, bueno, está bien, es un malestar estomacal. Lamentablemente, y yo pongo mucho énfasis en esto, estas mujeres muchas veces consultan al médico, a la médica, a la consulta clínica médica, no ginecológica, ¿no? Por estas incomodidades, y realmente, como nos ha pasado a muchos, ¿no es cierto? Bueno, tómate una buscapina, tómate esto, toma un relajante muscular, ¿no? No hay la falta del diagnóstico diferencial ahí, puesto sobre la mesa, como podría ser hacer una ecografía, que de hecho es la única manera para develar esto, es para interpelar, digamos, al sistema de salud, porque solamente con eso podría develarse la posibilidad de un embarazo de una mujer en una etapa fértil que viene con ciertos dolores. Si esto se conoce, quizás tengamos la oportunidad de que se realice este estudio como para saber si hay embarazo o no, ¿no? Pero hay que tenerlo en nuestra mente. A ver, Sofía Marinopoulos dice que lo que no piensa la madre, el contexto tampoco lo puede saber. Pero nosotros sí sabemos de cosas que pasan a las personas, porque la mujer las personas cuando vamos a la consulta, hablamos de lo que sabemos, no de lo que no sabemos, que nos pasa. Entonces, el otro es la persona que tiene que decir, bueno, puede ser esto, lo otro, ¿no? Un diagnóstico diferencial, en realidad. Sobre las posibles causas, hablamos de la ambivalencia en el deseo de tener un hijo, conflictos intrapsíquicos, relación conflictiva con el cuerpo, con la sexualidad, problemáticas transgeneracionales, eventos traumáticos pasados o actuales, problemas de adaptación. Son todas situaciones que han pasado, y más de una de ellas en alguna mujer, descritas en la bibliografía. Y llegamos a este punto, que creo que es el que más nos interpela, ¿no? Decir, pero ¿cómo puede ser que la mujer no se evidencie que tenga un embarazo? Algunos dicen que el cuerpo es como cómplice psicosomático, ¿no? Entre psiquis y soma, se unen en esta negación, es un contagio de la negación, dicen, pero bueno.
Según Israel Nissan, es el director de ginecología del Colegio de Psicólogos de Francia, y él ha dado una explicación sobre esto, que, a ver, lo voy a leer para no cometer situaciones que no son, a ver, para explicar, ¿no? Él dice, él ha estado en YouTube y bueno, y ha escrito con Sofía Marinopoulos varios libros en relación a eso, que no llegan a ser quizás investigaciones, pero sí los autores les hablan de ellos como novelas clínicas, ¿no? Porque hablan de un relato de su observación clínica en consultorio y de lo que pasa. Él dice, explica esto. El feto se expandirá verticalmente en el útero hacia la parte superior y posterior del abdomen. Su apoyo por la correa abdominal permite que el vientre permanezca plano, incluso con un feto de tamaño normal, y que de hecho tienen buen peso los chiquitos que nacen de esta situación. Los músculos rectos se tensan y construyen más músculo. El útero, cada vez más pesado y voluminoso, se inclina hacia adelante, pero se encuentra con una pared muscular que hace que el útero solo pueda usar el espacio sobre él, empujando hacia atrás los pequeños bucles y el intestino hacia arriba. Así el útero permanece erguido en lugar de inclinarse para adelante. Cuando se levanta la negación, el cuerpo adopta, esto parece mágico, pero es descrito de esta manera, digamos como cuando se devela la presencia de un embarazo, el útero se acomoda para adelante. Esto no solamente habilitado por la psique de la mujer, sino por el conocimiento social, ¿no? Es como que la psique le diera permiso al cuerpo para manifestarse. En 2 horas tenía una panza, esto parece increíble, pero es lo que dicen, lo que dicen las mujeres que les ha pasado, ¿no? Entonces, miren, hablando de esto, ¿no? Yo les quería, buscando, ¿no? Sobre ciertas cosas. Este es un dibujo de Leonardo da Vinci, que se llama El feto en útero, en 1511. 1511, estamos hablando, siglo XVI, si no me equivoco. ¿Qué hizo Leonardo da Vinci para dibujar esto así? Se hizo amigo de un médico y abrieron 40 cadáveres. Él estaba con el amigo y en uno de esos pudo ver una mujer embarazada, ¿no? Fíjense que yo pensaba, qué ironía, porque Leonardo da Vinci pudo de alguna manera conocer en el 1500 cómo era, ¿no?, tener un bebé en el abdomen, y nosotros rara vez vamos a poder ver una ecografía de un bebé en estas condiciones como marca Israel Nissan, porque ni bien se conoce, el útero se acomoda, ¿no? Así que, bueno, pensaba en eso, ¿no? Qué raro, ¿cómo puede ser esto? Por eso les traigo esta foto, que además tiene varias, porque él estaba muy obsesionado con la anatomía y pintaba sobre eso también. Bueno, ¿qué pasa cuando se levanta, ¿no? El levantamiento de la negación. Ya sabemos que es una amenaza contra la homeostasis biopsíquica. De allí el profundo impacto, seguido de múltiples emociones, como dijimos, vergüenza, culpa, incomprensión, soledad, muchas veces. Hay muchas mujeres que relatan lo mal que han sido tratadas también en la institución de salud con respecto a esto, ¿no? A la ignorancia que se maneja también sectores de salud con respecto a este tema. Y bueno, es como para aprenderlo, ¿no? Y hay una gran diferencia si el parto se realiza en casa u otro lugar y no en un hospital, que hay diferentes desenlaces. En Argentina hay 12 personas que están privadas de su libertad por
cometer, por supuesto, neonaticidio en el momento de parir. Hay un libro de 3 abogadas de la Universidad de Buenos Aires que se llama Dicen que tuve un bebé, donde relata la historia de estas mujeres, ¿no? La mayoría heredadas su condición heredada de negación del embarazo, pero por ejemplo tomemos una, ¿no? Que es una persona que tuvo un parto en avalancha. Un parto en avalancha es que sale todo de una, bebé, se realiza el alumbramiento también, la bolsa, todo con hemorragia, con mucha pérdida de sangre, ¿no? Estaba sola, la mujer pierde la conciencia y por determinado tiempo, el bebé pierde calor, fallece finalmente, y ella es enjuiciada por no darle por no asistir a su bebé, ¿no? Eso se está viendo, el Código Penal ha cambiado en relación, porque hemos visto, ¿no? ¿No? He tenido la oportunidad de acompañar en la Asociación de Psiquiatras Argentinos a personas que trabajan sobre esto, ¿no? Y dicen que han cambiado, antes era un poco más favorecedor y ahora está bastante como más complejo esta situación, ¿no es cierto? Sabemos en el mundo cómo Ivonne Olza salió a defender, ¿no? A esa persona en Costa Rica, argumentando lo que significa la negación del embarazo, los episodios disociativos que puede haber. Sabemos de este esfuerzo. Sabemos de que la mujer no puede poner palabras de lo que no se ha dicho a nivel psíquico, entonces es muy pobre la resolución que puede dar cuando alguien le pregunta, ¿qué te pasó? Es una de las tantas preguntas que no hay que hacer. Por ejemplo, ¿no? O sea que los desenlaces son variados. Aparte, imagínense que hay muchas maniobras también. Imagínense, en uno de los relatos decía esto, ¿no? En uno de los libros que he leído, cuando uno se prepara para el parto, el cuerpo acompaña, ¿no es cierto? Acompaña la expulsión, el bebé desencadena el parto y se acompaña con los movimientos esperables para pujar. Acá la cuestión es retener, algo pasa, ¿no? Que uno está perdiendo algo que no sabe qué. Entonces hay maniobras que hacen que pueden faltarle el oxígeno al bebé también, ¿sí? O sea que es tan amplio la cuestión para seguir investigando que realmente, y aparte, jueces, médicos, juezas, médicas, estoy hablando de todos, ¿no? Hay como mucho más para investigar y poner sobre la mesa esta situación de negación del embarazo, que es un evento obstétrico, es un evento perinatal y no siempre tiene que ser criminalizado cuando el desenlace es ¿no? La muerte de un bebé, con todo lo que eso implica. Bueno, es mi interés también acá compartir con ustedes, abrir un cierto diálogo, ¿no es cierto? Y llegamos a la parte de las conclusiones. Yo invito a que veamos más allá de lo que tenemos delante, ¿no? De esto que es este fenómeno tan impactante para todos. Hay una mujer allí, hay una familia, hay un contexto, ¿no? Igualmente desorientado como la misma mujer, que esta negación del embarazo no sea un tema tabú porque solo aumenta la culpa, ¿sí? Deshacerse de la mirada sobre la mujer, sobre su destino como madre, que es el único, como único destino que tiene la mujer, porque esa es una gran presión también. Cuidar el lenguaje cuando sucede, esto no hay una madre allí todavía, ¿no? Entonces son desaconsejados todas las situaciones que hacemos en pos de el primer vínculo de interacción con el bebé, es decir, no se lo vamos a poner piel a piel, esa hora sagrada
¿no es cierto? No, porque es complejo para la mujer verse madre, o sea que nosotros, agentes de salud, le vamos a prestar las palabras, digamos, para que ella pueda hacer un relato y pueda alojarse y alojar a ese bebé. De poder comenzar un espacio psicoterapéutico sería útil recorrer historias de sus defensas, ¿no es cierto? De cómo ha atravesado los obstáculos en la vida, qué mecanismo de defensa ha puesto en marcha, si se puede recorrer de ahí. Y me parece, por supuesto, que es muy útil la relación entre la historia generacional y el evento actual, ¿cierto? Me parece que son claves en relación a entender este fenómeno. Les hablo un poquito de las futuras líneas de investigación. Yo les hablaba de que en Francia están haciendo un estudio de negación del embarazo y desarrollo infantil temprano, ¿no? Que están llevando a cabo. Me parece que toda esta movida que está haciendo Yvonne Olza es muy importante en relación a acompañar a estas mujeres, ¿no? en este difícil tránsito. Después, desde nuestro equipo, estamos haciendo, con la participación de una de mis compañeras, las representaciones sociales de la negación del embarazo. A mí particularmente me interesa muchísimo lo que significa la representación social, porque marca de alguna manera lo que la sociedad en general piensa, ¿sí? Y esto ha cambiado a través del tiempo, cómo se producen estas cuestiones. Y después, particularmente, yo estoy llevando a cabo en mi investigación de doctorado, que es corriéndome de lo que ya se está investigando, la incidencia de factores psicosociales en la negación del embarazo, con una suerte ambiciosa de ver cuál es la prevalencia de algunos de los factores psicosociales que pueden intervenir con mayor prevalencia en la negación del embarazo, ¿no? De las que yo actualmente tengo conocimiento, estamos llevando a cabo esto. Luego los quería invitar a que puedan conocer nuestra revista. Acá hay en el último número, que salió ahora en septiembre, incorporé un artículo de visibilización de la negación del embarazo, cómo hacer visible algo que se desconoce, que para nadie existe, ¿sí? Pueden entrar, la revista es de acceso abierto, y acá les dejo el link para que puedan entrar y ver y recorrer, ¿no? También invitarlos a ver una película que está en YouTube, libre, que se llama El hijo que no esperaba, es un caso real, y realmente todo lo que hemos hablado está representado en esa película. Es muy buena, es del 2019, así que no es muy viejita. Y después los invito también a conocer el capítulo 3, donde está mi tesis de negación del embarazo, en este libro, cuya compiladora es Alicia Weberman, Nacer y Cuidar, Clínica Perinatal. Bueno, ahora me interesaría hacer este intercambio tan que espero, porque para mí también es un espacio de aprendizaje, porque las preguntas de ustedes las podemos pensar juntas y siempre abren caminos para nuevas investigaciones. Así que bueno, agradezco su atención y bueno, conversamos. Muchísimas gracias, Patricia. Yo sé que muchos se han quedado sorprendidos con esta información. A mí realmente me llama mucho la atención el cómo se puede tergiversar lo que sucede con una mujer que pasa por esta situación y se confunde con que la mujer no quiere hacer frente o no se quiere hacer responsable de su embarazo. Y por eso es bueno este tipo de temas, de conferencias para crear conciencia. También pienso en las madres que están los profesionales de la salud que se encuentran con estos casos en los hospitales y no saben qué hacer. O sea, importantísimo crear conciencia, importantísimo que los profesionales se formen alrededor de todo lo que sucede
durante el embarazo y sobre todo en la negación del embarazo, que vemos que es un trastorno, no es algo que simplemente es que la mujer no quiere hacerle frente. Vamos a abrir este espacio, si pueden encender las cámaras para que puedan hacer sus preguntas, entiendo que este es el momento. Preguntas, reflexiones, Reflexiones, impactos, exacto, comentarios. comentarios, lo que quieran compartir, ¿no? Bueno, ¿qué tal? Buenos días. A mí me gustaría contarles que un poco lo que contó Patricia, esto de ponerse en... Me pasó que gracias a escucharla a ella en mi carrera de la especialización, empecé a ver en el hospital donde trabajo un montón de casos que hasta el momento, habían pasado 6 años que trabajaba ahí, nunca los había visto. Entonces hice mi tesis final con 17 casos de Ay, qué lindo. negación de embarazo, 4 de los cuales fueron negación total. Uno de ellos sin vida, que nació en su casa. Y a la vez me interesó también saber qué sabían los profesionales, entonces hice una encuesta a Google con los mismos profesionales del mismo hospital, las cuales contestaron 53 profesionales, y el dato que destaco acá es que 63% conocía la negación del embarazo, no por haberlo estudiado en la facultad, sino por haber tomado contacto, o en lo personal o en la institución, pero de esos, a ver que me anoté las cifras acá, perdón, eran 77% tenía conocimiento, 38% no creían que fuera posible. O sea, ¿qué nos pasa? Conocen, pero a la vez desconfían. Y esto en el trato con el paciente y en la atención genera mucho conflicto, ¿no? Porque de alguna manera le hacen sentir a la madre, vos estás ocultando algo, vos estás mintiendo, ¿no? Vos lo sabías y no lo querés decir. Bueno, nada, como el aporte con respecto a los profesionales que contaban recién. Gracias, Laura. ¿Vos estás en Tucumán? No, yo soy de acá de Buenos Aires y hice la especialización en el Colegio de Psicólogos, y bueno, hice tu clase hace unos años, ¿no? Hace 2 o 3 años. Sí. Y bueno. Pero qué interesante lo que contás, ¿viste? Sí, es increíble. Por eso yo marco esta situación de que cuando la mujer no es que no recurra al sistema de salud, ¿no es cierto?, cuando le pasa algo. Pero Sí. vuelvo a decir esto, uno cuenta lo que sabe y no lo que no sabe. Entonces es parte nuestra hacer ese diagnóstico diferencial y poner sobre la mesa un montón de qué puede estar pasando. Sí, se excedió se excedió, digamos, haciendo gimnasia, hay una parte lumbar, pero no obstante podríamos hacer una ecografía y eso no se hace. No se hace porque no se le ocurre. No se hace porque las obras sociales no permiten más de determinadas ecografías a lo largo de, bueno, para un estudio sí, pero para un embarazo no. Entonces nos falta este recurso y cuanto más conozcamos en nosotros, agentes de salud, más y mejor vamos a poder acompañar, ¿no? Muchas de las mujeres que yo entrevisté habían hecho consultas por dolor abdominal, y como hablan del contagio de la negación también hacia los profesionales, dicen que la forma en que las mujeres cuentan sus síntomas no le hace pensar al médico que podría estar frente a un embarazo. Pero a la vez también lo que transmitimos es, toda mujer en edad fértil, con dolor abdominal, con determinados síntomas, lo primero es descartar un embarazo, ¿no? Eso es lo que transmitimos también a los médicos a partir de esta investigación en el hospital. Vos sabés, Laura, que tomo esto que vos dijiste. Esta cuestión es una investigación de Wessel que habla sobre la identificación proyectiva, ¿no? Y que especialmente se dedicó a establecer en su investigación cómo la mujer puede llegar a sugestionar al médico para que no le haga la pregunta adecuada con respecto al embarazo. Yo cuando leo eso, yo dije, un acto más de violencia. Se me ocurrió pensar esa situación. Porque le estamos poniendo a la mujer todo el peso de, otra vez,
culposo, ¿no? De que por identificación proyectiva, que es un mecanismo que inauguró Melanie Klein y que particularmente no dijo eso. No dijo que la identificación proyectiva es un ida y vuelta. Dijo que tiene que ver con la proyección de ciertas cuestiones en el otro, ¿no? A mí me pareció sinceramente esto que te digo, algo como si nos faltaran cuestionamientos en la vida a las mujeres, ahora también son culpables de lo que no conocemos. Tal cual. Es terrible esto. Lo compartí con mis compañeras y yo mandaba fotos de esta investigación y decía, no lo puedo creer, ¿no? Pero bueno. Patricia, tenemos una pregunta en los comentarios de Nicolanchi. ¿Qué consecuencias tiene el bebé y la madre en casos de negación de embarazo usando métodos anticonceptivos? Consecuencias físicas y mentales. ¿Usando métodos anticonceptivos? Nicolanchi, tú estás aquí si quieres aclarar un poquito tu pregunta. No se escucha. Estás muteada. Ahí está. Ya. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Me hago referencia que a veces se utiliza mal el método anticonceptivo, ya sea en píldoras o a través de inyecciones. Hay algunos que son fijos, pero trato de descartar lo que son fijos porque ya hay menos riesgo. Donde hay más riesgos es donde se utilizan las píldoras, entre otras. Ahí donde hay malos usos de los métodos, cabe la posibilidad de haber un cierto embarazo. ¿Y qué pasa? Al no darse cuenta, continúan utilizando el método anticonceptivo y esto, o sea, a esta parte que me refiero, ¿qué tipo de enfermedad puede sufrir tanto el bebé como la madre si siguen utilizando el método anticonceptivo? Porque ya está, continúan con el método. Ahora, ¿qué sucede a nivel, ya puede ser, me interesa más el físico, ¿qué puede sufrir? ¿Qué pueden sufrir? Mira, Nicolanchi, según lo que dicen las investigaciones, las mujeres que han sufrido negación del embarazo han seguido con sus métodos anticonceptivos. O bien no han tenido registro de si lo usaban o no lo usaban. Por eso, a veces esas menstruaciones que dicen que tuvieron siempre, tenían que ver con el descanso de los métodos, la anidación del embrión, pero nunca fue racionalizado de esa manera. Cuando vos te referís a enfermedades, que intento entenderlo como consecuencias, ¿no es cierto? Pero no entiendo si puede ser una relación directa entre el uso y no uso que desencadene una enfermedad para la mamá o para el bebé, ¿no es cierto? Puede pasar de todo ahí. Cuando no hay conciencia, no hay posibilidad muchas veces de construir este relato por medio de la madre, ¿no? Lo que sí sabemos es que haya utilizado o no métodos de anticoncepción, el resultado es el mismo, digamos. Nace un bebé o se devela el embarazo y comienza la interacción temprana, que lo que dicen las investigaciones es que la mayoría de ellas tienen un buen resultado, ¿sí? Solamente que se está investigando, que me parece importante también, que dentro de todas las áreas de exploración de los bebés, la más descendida es la del lenguaje. O sea que faltó palabra, esto es una interpretación salvaje mal, perdón que haga esto, pero me parece, me uno en mi cabeza, donde faltó historia, palabra, que el niño presente mayor dificultad en el lenguaje, ahí pareciera un hilo conductor. Pero todo eso hay que volver a investigarlo,
someterlo otra vez a investigación, ¿no es cierto? Sí. También quiero decir esto, que es uno de los postulados de Sofía Marinopoulos, que en su clínica advierte que las mujeres que han hecho una negación del embarazo han sido poco estimuladas sensorialmente en su vida temprana, ¿sí? Que hay un escaso registro de sensaciones, pero no sensaciones corporales también, en la vehiculidad de los afectos, en la relación en sí, o sea que viene como una cuestión como vedada, ¿no? Cuando yo leo eso y leo a la persona que yo investigué, o que prestó su historia, veo todo esto, ¿no? Una persona estructurada donde escapa de la conflictualidad, que esto, bueno, pero es una. Podemos hacer esta inferencia a esa persona, no generalizar, porque todavía no hay, ¿no? Generalidades en referencia a eso. Hay sintomatología de cada una de las personas que podemos dar cuenta. Patricia, Sí. el doctor Juan Fuertes, y luego de Ujú. él te voy a leer dos preguntas que están en la caja de comentarios. Hola, ¿se oye? Angie. Sí, Ok. Sí, En cuanto a la interpretación que yo hago de la pregunta que hicieron anterior, es a ver. si puede causar teratogenia, o sea, si puede causar malformaciones o problemas en el bebé el hecho de quedar embarazada con anticonceptivos. La verdad es que no hay nada demostrado al respecto. Mm, No lo hay. De hecho, los anticonceptivos son hormonas. No son las hormonas adecuadas que produce la mujer porque son sintéticas, pero son al final son estrógeno y progesterona. O sea, que una mujer quede embarazada por un mal uso de un anticonceptivo, como, como bien refirieron, que sea del uso de la paciente, pues evidentemente puede ocurrir el embarazo. Eso puede ayudar, o sea, va concomitantemente a una negación del embarazo, porque si yo estoy usando anticonceptivo, no debo de estar embarazada, y esa reacción pues hace que la paciente no caiga en que puede estar embarazada, aunque no esté viendo la menstruación, porque a veces hay anticonceptivos o métodos anticonceptivos que tú no ves la menstruación, lo que te va a hacer negar todavía más. Entonces, la pregunta es, si el uso continuo del anticonceptivo durante todo el embarazo puede traer un problema. No necesariamente. No, vuelvo y repito, no son las hormonas adecuadas, son hormonas sintéticas, eso, pero son estrógeno y progesterona. Al final, lo que pudiera hacer es sostener el embarazo en caso de una insuficiencia de cuerpo lúteo o algo, pero no es lo adecuado, pero no está demostrado que vaya a causar una teratogénesis el hecho de caer embarazada con eso cosas. De hecho, el llamado método de emergencia lo que hace es que mueve el pico ovulatorio. No es que tú vas a tener un aborto porque uses ese método de emergencia, es que si tú estás cerca del pico ovulatorio, es lo que hace que la ovulación se mueva un poquito más adelante, y entonces espera que el espermatozoide muera antes de que la ovulación se dé. Eso es lo que sucede con el método de emergencia. O sea que si tú tomaste un método de emergencia el día que tú ovulaste y tú tuviste relación, el día que tú ovulaste, tú vas a quedar embarazada como quieras. No va a haber un aborto porque tú te tomes ese método. Y por otra parte, fuera de esa pregunta, yo he tenido dos casos, he tenido muchos casos, pero que tenga fresco ahora mismo. Tengo uno que está en progreso, que es una paciente que llega a la emergencia con un dolor abdominal. No me habla de sangrado ni nada, pero me llega con un dolor abdominal. Pero ella llegó a la emergencia, no a mí. Ella llegó a la emergencia por dolor abdominal. Como yo soy su ginecólogo, ella ya tiene dos niños. Como yo soy su ginecólogo, pues evidentemente me llaman a mí o ella me llama. Ni siquiera me han llamado de la emergencia porque no tienen un diagnóstico del dolor abdominal ni nada. Le hacen sonografía y todo eso. Y al final me llaman a mí para decirme, porque ya había dicho que me llamaran. Y yo como ginecólogo, después que me dicen, mire doctor, y todo luce bien, la sonografía transvaginal luce bien, la abdominal también, ella ha mejorado del dolor. Y le digo yo, ¿le hicieron la prueba de embarazo? Así como dijo la licenciada, ¿le hicieron la prueba de embarazo? No, bueno, doctora, pues mire, yo soy ginecólogo, ya ustedes me llamaron, lo que manda es hacer la prueba de embarazo y la paciente sale positiva.
no es un embarazo que aparentemente va a progresar, pero ahí hubo un tormento. El esposo salió de la emergencia llorando que yo no puedo tener ese niño ahora. Y ahora está como el embarazo no, o sea, las hormonas no están subiendo adecuadamente, o sea que probablemente el embarazo no va a progresar. Pero ahora ella está con una adherencia al embarazo, todo lo contrario a lo que estamos hablando aquí, una adherencia al embarazo que yo le expliqué, mira, las hormonas no están bien y eso. No, no, pero ese embarazo va, pero ese embarazo va, pero ellos no podían. Ella también me llamó para hablarme de anticoncepción en ese momento. Entonces ahí yo no sé si ella lo andaba buscando, si no lo andaba buscando. O sea, Claro. tengo como una confusión en la mente de qué era lo que ella andaba buscando o si era que quería quedar embarazada sin que el esposo, algo raro, extraño. Bueno, Y en claro. febrero de este año, sí, y en febrero de este año tuve una paciente que llegó a la emergencia con dolores y 22 semanas de embarazo, que había tenido un bebé hace poco, que yo le había hecho el parto, no tenía ni un año, y llega en febrero con 22 semanas de embarazo y el bebé entre las piernas, lo expulsó y todo eso. Esa paciente nunca volvió, pero ella dijo en la emergencia, en la historia clínica recolectada, que ella no sabía que estaba embarazada y que además en su casa había muchos problemas. Y ella no sé si se manipuló el embarazo, no sé. Ahora escuchando esta clase, ya yo tengo que cambiar mi forma de ver esa situación, aunque ella no ha vuelto a consulta, yo no sé si por vergüenza, por dolor o por algo, pero entonces ahora soy yo el que tengo que acercarme a ella y decirle, fulana, pero tú no has vuelto, mira, ¿qué ha pasado? Porque ya es un cuadro diferente. Con lo que ustedes me están planteando hoy, ya es otra paciente eso. Muchísimas gracias, doctor Fuerte. Wow. Gracias, Juan. Vos sabés que yo pensaba, a mí me costó muchísimo, porque actualmente no trabajo en una institución, trabajé 10 años en una maternidad, pero ahora no, y justo se me ocurre investigar ahora, ustedes verán cómo son esas cosas, pero una de las situaciones más complejas que tuve que atravesar es que las personas que me dijeron, yo te ayudo porque yo conozco gente, ¿no? Y le puedo preguntar sobre su historia, cuando fueron a preguntarle, che, ¿te acordás cuando tuviste una compañera de oficina? ¿Te acordás cuando tuviste tu bebé, lo que te pasó? ¿Qué me pasó? A mí no me pasó nada. O sea que hay una doble negación ahí, porque se sabe lo que pasó en ese momento y que muchas mujeres o no vuelven a la consulta o no hablan nunca más de esto. La secretaria de mi papá nunca más habló, no se sabe qué pasó con eso. Es lo que él le tenía permanentemente, no sé nada de ese chico, decía, ¿no? Porque no se volvió a hablar. Y este es un silencio, pero es un silencio también, si no fuera tan condenado, yo creo que tendría la posibilidad de salir a la luz, ¿no? Y de que todas estas mujeres puedan pedir ayuda y no decir, bueno, ya pasó, lo niego otra vez, ¿sí? Por decir negación en un sentido de, ahora sí lo oculto, ¿no? No revuelvo esta historia, a esto me refiero. Bueno, tenemos Lisette García que pregunta, ¿existe alguna investigación o datos estadísticos sobre la prevalencia de este trastorno en adolescentes embarazadas? No, puntualmente que yo haya recorrido y que mis idiomas que manejo me hayan permitido, porque también es una limitación, ¿no es cierto? Particularmente en adolescentes no. Las investigaciones han sido generalizadas con las edades justamente para abarcar la mayor cantidad de pacientes y no hay en edad algo establecido como que más adolescentes pueden llegar a ser más este fenómeno. Lo que sí relata la bibliografía es que hay más ocultamiento, pero es consciente esto, ¿no? Que la adolescente puede ocultar por todo un peso social, ¿no? Que se espera que un adolescente en este contexto actual no tenga un embarazo. Imagínense, en siglos pasados, la persona que no tenía un bebé a los 15 ya no, era como complejo, ¿no? O que estaba en relación con el matrimonio, o sea, decir.
pero no hay una estadística, hasta el punto que yo conozca, que defina que hay mayor cantidad de prevalencia en adolescentes, porque puede haber en adolescentes, en mediana edad, juventud, y también en aquellas mujeres que atraviesan la menopausia y que esperaban que era imposible quedar embarazadas, ¿no? Yo les puedo contar de los 17 casos que yo tomé, van entre 15 años y 47, y tengo 5 casos de menores de 18. O sea que el promedio de edad da 26,2. O sea, abarca toda la edad fértil de la mujer. Claro. Sí, sí. Otra pregunta es, Karen dice, tengo 2 preguntas. ¿Este fenómeno también se relaciona a la hipertensión en el embarazo? Como un tipo de vigilancia hipocondríaca, viéndolo como un total opuesto. Y la segunda pregunta es, ¿qué línea de abordaje recomendaría en un caso de negación de embarazo y duelo gestacional? Con respecto a la primera pregunta, sí, a ver, si entendí, sí, quiero tratar de entender. ¿Me la lees otra vez, Angie, por favor? No la encuentro acá. Ah, acá está. Este fenómeno también se relaciona a la hipertensión en el embarazo, como un tipo de vigilancia hipocondríaca, viéndolo como un total opuesto. La verdad tendría que decir que no sé, porque acá lo único que sé, en la bibliografía, lo que conocemos es la antítesis de esto, que puede ser la pseudodiesis, ese embarazo psicológico, ¿no? Que también presentan toda la sintomatología, y cuando le hacen, inclusive el abultamiento abdominal, y cuando hacen una ecografía, no hay un bebé ahí. Pero no he leído en relación a la hipertensión, y no sé en relación a la vigilancia hipocondríaca. Digamos, cuando alguien es hipocondríaco, manifiesta lo que le sucede, o sea que es consciente de esto. Y acá estamos hablando que hay absoluta inconsciencia, por decirlo de alguna manera, no conoce lo que le está pasando, ¿sí? La hipertensión está asociada al embarazo, pero tiene un montón de situaciones que, si son advertidas, bueno, pueden ser acompañadas, pero no tengo respuesta justamente para eso. Y en relación a La línea de abordaje. la línea de abordaje, a ver, yo creo que este fenómeno hay que tomarlo muy, muy individual, ¿no es cierto? No hay, a mí me parece, no hay una línea de abordaje general. No sé si con eso se refiere a orientaciones en el sentido de darle entendimiento, acompañado por medio de la literatura, ¿sí? No es, lo podemos pensar, y es la propuesta, ¿no?, de tantas personas que escriben, y la mía también, de incorporarlo con varias miradas, si uno puede correrse también, porque pone en jaque lo psíquico, lo biológico, lo social, y cada una de estas cosas tiene diferentes intervenciones, ¿no es cierto? Es posible que si miramos solamente una, puede que nuestra comprensión sea un tanto reduccionista. De hecho, hay un doctor, Marco Giudice, que trabaja en México, que dijo: todas las interpretaciones psicoanalíticas están erradas con respecto a la negación del embarazo. Y él propone, es un psicólogo evolucionista, es médico psicólogo, creo que es médico, sí, evolucionista, y propone otra manera de entender la negación del embarazo, pero bueno, con 3 acepciones: algo que tenga que ver un poquito más con la injerencia a nivel genética de las cosas que suceden a nivel del cuerpo, que no quiero poner palabras que no estudié bien y no entiendo, para no interferir, digamos, con eso. Y en una de las 3,
que sí acuerdo es en el estrés agudo que se puede sentir como que dé como resultado la no advertencia de estar embarazada, ¿no? De hecho, una vez estuve en un conversatorio que se llamaba La dimensión cultural del parto, ¿no? Y hablaba una obstétrica que desde México, que ella trabaja con las parteras tradicionales, ¿sí? Y hablaba de un saber de la mujer, hablaba de un saber ancestral de la mujer en relación a su cuerpo, en relación a su parto, en relación a lo que la mujer sabe qué hacer en estos momentos. Entonces yo la llamé y le pregunté si es un saber ancestral, si se sabe qué se hace, porque hay mujeres que lo desconocen, ¿no? Le hice esa pregunta y ella me dice que realmente por el momento no puede contestarme, pero sí tiene en su carrera, digamos, conciencia de que una o dos personas les pasó por estar sumergidas en sus vidas en un estrés totalmente agudo que hace que la cabeza no está, la psiquis, no está en concordancia todo el tiempo con las cosas que nos pasan y sí ocupadas y toda la energía puesta en esta variable social, ¿no? Así que es como la línea de intervención es amplia, y a nosotros nos implica movilizarnos de nuestras propias creencias, ¿no? Para ajustarnos lo más que podamos a ver objetivamente, que nunca se logra, y no se va a lograr jamás, pero por lo menos respetar lo que estamos viendo. No tratar, sí hay situaciones a considerar, que es esto de no preguntarle a la madre por qué le pasó esto, cuando ella no tiene palabras todavía como para nombrar lo indecible, ¿no? que fue este fenómeno. No tratar de incorporarle al nene de golpe, ¿no? A su bebé, porque hay algunas personas que han dicho que no, ¿qué es esto? Esto, ni siquiera este o esta, ¿no? Es un shock total, entonces es contraproducente. Decimos que los agentes de salud tenemos que prestar palabras para una nueva narrativa de esa mujer y poder simbolizar de alguna manera lo que ha pasado, ¿no? Quizás a través de la angustia, esto siempre se lo digo a mis alumnos, ¿no? Con la angustia se puede trabajar, es con lo único que se puede trabajar. Cuando alguien atraviesa algo, atraviesa por el cuerpo y por su psiquis, no cuando no hay nada para eso. Entonces, estar muy atentas a esas situaciones. Y si se nos escapa de nuestra mirada, porque nos acostumbramos a ver desde un modelo teórico, bueno, pensar de qué otra manera puedo ver esto. Y ahí empieza una investigación personal, ¿no es cierto? Y investigar, que por lo menos lo que hago, lo que intento hacer, para entender de alguna manera todas las áreas que hay por ahí de este fenómeno, ¿no? Patricia, Sí. otra pregunta es, ¿cómo se explica que siga menstruando estando embarazada? Y yo particularmente tengo una inquietud, y es que si existen instrumentos de evaluación, o sea, ¿cómo nos damos cuenta de que es una negación de embarazo o que es simplemente esa falta de responsabilidad sobre el embarazo? Para defender el caso, porque hablaste, por ejemplo, de Ivonne Olza, que quienes seguimos su carrera, sabemos que ella defendió un caso, ¿verdad? Sí, Me imagino él, muchísimas mujeres que han pasado por esto. Pero ¿cómo saber a través de cuáles instrumentos de que esto es negación del embarazo, que es un trastorno? lo que Ivonne Olza llevó fue un apartado del DSM-5 revisado de trastorno no específico, del trastorno disociativo no específico, donde argumentó que a través de él, es un episodio de despersonalización, bueno, todo lo que significa un trastorno disociativo, y que explica de alguna manera, yo
intento ponerme en la cabeza de Ivonne y decir, yo le tengo que llevar una evidencia, ¿no? Una evidencia al tribunal para decir, existe esto. Y llevó eso, hecho por la Academia Mundial de Trastornos, y nadie le puede decir que esto no es así, ¿sí? Más allá de el relato creíble, no creíble, poco creíble, pero avalado por psiquiatras, por psicólogos, ¿no es cierto? Y por un instrumento que es este, ¿no? Que aparece en el DSM. Como hay muchos de los trastornos que están incluidos, que dicen no especificado y que es posible que pase, ¿no? Creo que desde ahí pudo defender esta situación ahí en Costa Rica. Pero Igualmente alguien, esta mujer venía del hospital, o sea, ella había ido a la consulta donde la diagnostican con una masa intraabdominal y le dan una medicación y la mandan a su casa. Y en el trayecto de ella que va a su casa, para en un centro comercial y da luz a este y lo bebé. tiene ahí. Y claro, lo tiene ahí. El doctor Fuertes tiene su mano levantada. Nos quedan 5 minutos para finalizar. No, en cuanto a la menstruación y el embarazo, o sea, la definición o la fisiología de la menstruación evidentemente nos dice que esos sangrados que esa paciente puedan tener durante el embarazo no tienen que ver con la menstruación. Aunque parezcan cíclicos, aunque parezcan, la licenciada lo dijo, o sea, ella habló sobre esto, de que hay la duda de que si realmente ellas están diciendo que tuvieron la menstruación o que vieron la menstruación, así como también habló de la antítesis, que es la pseudociesis. Las pacientes se engañan mentalmente diciendo que tienen esto, que tienen lo otro. No se engañan, de hecho, hasta manifiestan los síntomas. Igual la paciente puede estar diciendo que está viendo la menstruación y hasta usar sus toallas sanitarias en el momento en el que se supone que le corresponde, pero no le está viendo. O sea, recuerden que es algo que no está definido, pero que puede ser una situación ya mental, emocional mucho mayor, que te esté bloqueando el hecho de que tú no estás viendo que estás viendo la menstruación. Ahora, si realmente hay sangrados, pues entonces pueden ser sangrados como quizá muchas de ustedes que han estado embarazadas han tenido, que tienen que ver con amenaza de aborto, con una placenta previa, con sangrados por hematomas. O sea, que sí puede haber sangrado durante el embarazo, pero nada que ver con la menstruación. La menstruación no aparece por la parte fisiológica de las hormonas, no aparece mientras tú te embarazada. O sea, no se puede decir que una paciente embarazada sigue menstruando. Qué interesante Wow. tu participación acá, Juan, porque son pocos médicos que vienen a escuchar esta situación y para mí es importantísima. Estoy anotando tu nombre, igual que el de Laura, para ponernos en comunicación, ¿no es cierto? Porque todo es bienvenido en este fenómeno tan complejo, ¿no? El doctor Fuerte se ha formado con nosotros en la Asociación ¡Ay! de Psicología Perinatal. Valoramos bastante su presencia y esos conocimientos que él ha compartido a través del tiempo. Claro, Y para nosotros es genial, un honor tenerlo qué aquí. bueno. Bueno, hemos llegado de verdad que al final de esta conferencia. Agradecemos muchísimo la presencia de todos ustedes y el haber compartido con la maestra Patricia Andrea Díaz, que de verdad que fue, yo no sé ustedes, pero a mí me encantó esta conferencia. Amplió bastante, yo diría que clarificó bastante dudas que yo tenía en torno al tema. Y bueno, invitarlos a todos ustedes a que continúen siguiendo a través de las redes todo este ciclo de conferencias que tenemos. Próximamente, en octubre, tenemos precisamente el día 14. Recuerden que el 15 de octubre se conmemora el Día Internacional de la Muerte Gestacional, Perinatal y Neonatal. Desde la asociación tenemos tiempo trabajando sobre la conciencia, la concienciación sobre este flagelo que ocurre más frecuente de lo que nos imaginamos y todo el sufrimiento y aislamiento que tienen las familias cuando la sociedad descalifica que esto duele.
Entonces tenemos el día 14, durante 2 horas, ¿verdad? De 9 a 11, la conferencia magistral Políticas Públicas para la Garantía de Derechos en el Duelo Perinatal, Ley Brazos Vacíos, sobre todo desde Colombia. Tenemos a la licenciada Ángela María Muñoz, que estará compartiendo todo, ¿verdad? Todo lo que integra o integró esta nueva política sobre ley de brazos vacíos, que de verdad que esperamos que lo podamos tener en República Dominicana y desde nuestra institución estamos trabajando para eso. También recordarles que tenemos en noviembre a la doctora Gabriela Pose, también desde Argentina, con la conferencia magistral Repercusiones de la Prematuridad en la Familia, de 9 a 11 también. Tenemos los links, de Oliver se lo puede enviar para que se vayan inscribiendo y teniendo el link de acceso. Recordar que el 3 de octubre iniciamos con la última formación de este año en psicología perinatal. Para quienes no lo han realizado, se puedan inscribir, todavía están a tiempo. Gracias, que pasen un feliz resto del día y fin de semana. Nos vemos en el próximo encuentro. Gracias a todos, gracias. Un beso grande, nos estamos viendo. Gracias. Gracias.